Hola, donde quiera que usted se encuentre. Estamos aquí ahora, pues gracias a Dios, para realizar la consideración bíblico-escatológica número 8989. Y acuérdense que estamos enfocados generalmente en la serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, particularmente pues en la revelación de Daniel, que Dios le reveló de las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas, y de una manera específica, pues estamos enterados en el asunto del falso profeta. Entonces ahorita vamos a hacer una pequeña retroalimentación del final de la consideración bíblico-escatológica inmediata anterior, que ya pasó la 88, y vamos a tomarla como una introducción a la 89. Entonces aquí nosotros estuvimos considerando lo relacionado con el versículo 18 del capítulo 13 de Apocalipsis. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Es probable que no exista un solo pasaje de las Escrituras que se haya hecho tan popular y que a la vez sea el más inexplicable de toda la Biblia que Apocalipsis 13, 18. Perdón. Desde los primeros siglos de nuestra era, muchos han tratado de encontrar el significado del número 666 con el cual se identifica el anticristo. Algunos escritores de épocas antiguas, aseguraron que se refería a César Nerón. Llegaban a esta conclusión traduciendo el nombre de César Nerón al idioma hebreo. Luego convertían las letras hebreas de dicho nombre a letras griegas y entonces las traspasaban al latín, en cuyo idioma estaba el nombre del emperador. El total numérico de esas letras latinas sumaba el número 666. Y eso ya dijimos que el doctor Wilfredo Calderón lo está compartiendo con nosotros, siendo una idea extraída de la obra del griego testamentario, de un libro que su autor pues le ha llamado El Expositor, ¿verdad? Del expositor. O sea, en esa obra, el expositor, con respecto al griego testamentario, W. Robertson Nicole, que yo ya lo deletreé, o puse deletreado en la consideración bíblico-escatológica anterior, o sea, la 88, pues Calderón nos comparte esa idea, ¿verdad? Que está tomando del libro de Nicole. Y bueno, nos da los datos precisos por aquello del enriquecimiento de la biblioteca escatológica. Grand Rapids, EERDMANS, Publishing Company, 1990. Entonces, aquí Calderón, vuelvo a citar la idea para hacer una introducción a nuestra consideración bíblico-escatológica número 87, y dice Calderón que son los preteristas. Les recomiendo que vaya a esa consideración bíblico-escatológica donde explicamos lo de los preteristas, los espiritualistas, etc., para una comprensión más completa. Entonces dice Calderón, son los preteristas quienes abogan por esta interpretación para apoyar su teoría de que todo lo que dice Apocalipsis ya se cumplió, lo cual no es cierto. Otros, haciendo la misma operación, han obtenido el nombre de Calígula y también el de Domiciano. Más tarde se pensó
que el significado de este número podía conducir al nombre de Napoleón. Los adventistas y los testigos de Jehová aseguran que se refiere al papado, a la Iglesia Católica o a algunos papas en particular. Incluso en estos últimos tiempos a alguien se le ocurrió la idea de traducir el 666 a 3 números romanos, ¿ok? A 3 números romanos. 666 en número romano, pero en minúscula, que también pueden escribirse como www, que son las siglas del sistema de Internet. World, W-O-R-L-D, espacio, W-I-D-E, espacio, W-E-B, World Wide Web. De esta manera se sugiere que la marca del anticristo o la bestia podría verse como un sistema de la tecnología moderna. Sin embargo, cualquier explicación o sugerencia que trate de interpretar el número de la bestia 666 y aplicarlo a algún personaje de la historia es incorrecto e inútil. Lo que sí podemos decir sin temor de equivocarnos es que el 666 es un número correspondiente al nombre de un individuo. Sin embargo, nadie puede decir sin caer en falta de seriedad a qué nombre humano equivale. Eso solo se sabrá en el momento en que la persona que llevará dicho nombre se dé a conocer al mundo. Es verdad que en ocasiones Dios ha revelado con mucha anticipación el nombre de algún personaje de importancia, como lo hizo en Isaías 44:28 y en Isaías 45:1, donde llama por su nombre al rey Ciro de Persia más de 100 años antes de que éste naciera. No obstante, el nombre del ser humano que se convertirá en el anticristo del fin, Dios no lo quiso revelar. ¿Por qué hemos de inventar nosotros lo que Dios no reveló o tratar de explicar lo que Él quiso guardar como un misterio? El desafío que se lanza en Apocalipsis 13:18 en cuanto a hacer uso de sabiduría y entendimiento para descifrar el número 666 les corresponde a los que estarán viviendo en la tierra en el momento que este monstruo, es un monstruo político y espiritual, sea manifiesto. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, miren, a estas alturas del partido, yo quiero que cada uno de nosotros, pues con todo el favor de Dios, ahora vayamos adelante, como me gusta decirlo a mí, a sumergirnos en aguas profundas, pero ahora enfocados en el capítulo 19 de Apocalipsis, desde el versículo 1 hasta el versículo 21, para que nosotros ya nos vayamos internando en lo que este capítulo nos comunica, ya más relacionado con las bodas del Cordero, es claro, pues con lo relativo a nuestro Señor Jesucristo, el Rey, ¿verdad? El Rey cuando se manifiesta. Entonces aquí yo quiero pedirles que con el favor de Dios, cuando ustedes tengan la primera oportunidad, y si no la tienen, pues regálensela, ¿verdad? Que lean ustedes el capítulo 19 de Apocalipsis, porque ahora, estando nosotros a la altura de la consideración bíblico-escatológica número 89, en nuestra serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, en un enfoque general,
Bueno, tenemos que señalar que en un enfoque particular, pues seguimos manejando lo relativo a la semana 70 como aplique, sencillamente para ubicarnos en tiempos, pero ahora nuestro enfoque específico será después de haber terminado con lo relativo a la destrucción del anticristo y luego hicimos un enfoque específico con respecto al falso profeta. Bueno, pues ahora nos vamos a mantener con el favor de Dios en un enfoque específico con respecto a las bodas del Cordero. ¿Ok? Entonces, les recomiendo la lectura pues de todo Apocalipsis, pero más enfáticamente en el capítulo 19, por supuesto los versículos 1 al 21. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es pensar en el hecho que desde el capítulo, desde que nosotros hemos tratado con anterioridad, desde el capítulo 6, pues nosotros ya hemos tratado algo, bueno, no con la profundidad de vida, pero hemos tratado el asunto de juicios, plagas y actos punitivos, o sea, de castigo, de parte de Dios contra los moradores de la tierra, enemigos de nuestro Señor Jesucristo y del pueblo de Israel. También hemos considerado las visiones que son como unos paréntesis. Son visiones parentéticas, son como paréntesis, o sea, ideas que funcionan como paréntesis que Dios le reveló a Juan, de las cuales la del capítulo 19 es la última que se registra en Apocalipsis, capítulo 19. Ahora nos enfrentamos a escenas que describen la victoria final de Dios sobre Satanás. No porque no haya sido realizada. Dios siempre ha triunfado sobre Satanás, pero acuérdense que estamos manejando la malla escatológica porque Dios pues nos está hablando a nosotros en la medida que nosotros podemos ir comprendiendo, ¿verdad? Y ahora, perdón, en esta sección, pues claro, ahora Él está permitiendo que aquí a través del capítulo 19 del libro de Apocalipsis, pues el Señor Dios pues nos está permitiendo que nos enfrentemos a escenas que describen, como decíamos, la victoria final de Dios sobre Satanás y las fuerzas del mal. Entonces, cuando nosotros estamos ya internándonos, haciendo un enfoque específico en las bodas del Cordero, tenemos que tener en mente, así para empezar a ubicarnos en las ideas, tenemos que tener en mente 4 grandes temas que destacan en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y el primero es el coro angelical y los 4 aleluyas. Lo primero que Juan escuchó fue la voz de una gran multitud en el cielo, que alababa a Dios con la canción de los 4 aleluyas. Lo primero que Juan escuchó fue la voz de una gran multitud en el cielo, que alababa a Dios con la canción de los 4 aleluyas por haber dado el castigo merecido a la gran ramera, la ciudad que tanta corrupción habrá generado a esas alturas en el mundo. Y eso usted lo puede ver descrito pues magistralmente en el capítulo 19 de Apocalipsis, desde los versículos 1 al 6 de ese mismo capítulo 19. Pero también debemos tener en mente que se anuncia la tan esperada boda del Cordero con la iglesia. En segundo lugar, del mismo trono celestial, Juan oyó que la voz de la gran multitud que sonaba
como el estruendo, perdón, de grandes cataratas de agua, anunciaba las bodas del Cordero con su amada iglesia. Y estamos hablando de Apocalipsis 19 del 7 al 10. Por otra parte, cuando nosotros estamos viendo esas ideas preponderantes como una forma introductoria de que vayamos manejando las ideas de una manera correcta, tenemos que ir entonces a la idea que nos señala la manifestación del Rey de Reyes, de nuestro Señor Jesucristo, montando un caballo blanco. Este sí es nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas personas piensan que el jinete del primer sello de allá, de la primera serie de juicios apocalípticos, es nuestro Señor Jesucristo. Claro que no. Ese es el anticristo que tiene que ver con el primer sello, el blanco. Pero aquí sí se está hablando de la manifestación del Rey de Reyes y Señor de Señores, que justamente es nuestro Señor Jesucristo montando un caballo blanco. Juan está observando cómo se abre el cielo y sale un caballo blanco. Juan observa esto, ese caballo blanco en el cual vendrá el Hijo de Dios, el fiel y verdadero, justificación escritural, Apocalipsis 19, en los versículos 11 hasta el 16. Y por otra parte, cuando nosotros estamos aquí rescatando las ideas preponderantes del capítulo 19 de Apocalipsis, entonces tenemos necesariamente que ir a esta idea que nos habla de la madre de todas las batallas, y el capítulo concluye con la descripción de la gran batalla de Armagedón, en la cual nuestro Señor Jesucristo vencerá a la bestia y a todos sus aliados en la gran batalla con la cual terminará el poder de las naciones. Y estamos hablando del capítulo 19 de Apocalipsis, en los versos 17 al 21, el Armagedón. Bien. Entonces es muy importante que con respecto a este redireccionamiento específico que ahora tenemos nosotros con relación a la idea preponderante de las bodas del Cordero, que nosotros nos internemos en los primeros 6 versículos del capítulo 19 de Apocalipsis. Y entonces ahí tenemos que ubicarnos en observar el coro celestial y los 4 aleluyas. Dice la Biblia: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra, con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Apocalipsis 19, pues del 1 al 6. Entonces, la expresión después de esto es muy común en el libro de Apocalipsis. De hecho, esta es la 6ª vez que el vidente, es decir, Juan, que lo está viendo, la utiliza, ¿ok? Aquí, a estas alturas del partido, el doctor Calderón es muy enfático al rescatar un comentario pertinente a la idea que acabamos de comentar, cuando él dice: las 5 veces anteriores en que Juan usa esta expresión
se dan específicamente en el capítulo 4, versículo 1, en el capítulo 7, versículos 1 y versículo 9, en el capítulo 15 y versículo 5 y en el capítulo 18, versículo 1. Y entonces él, para hacer más completa su colaboración enfática de lo que está rescatando, de acuerdo al punto que estamos tratando, él asevera y dice, el sentido general de esta frase es un cambio de tema. ¿Ok? Lo que hace con esta frase es separar de los hechos justicieros por medio de los cuales se realizará la destrucción eterna de la Babilonia escatológica, de los acontecimientos maravillosos relacionados con la manifestación en gloria de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, aunque el relato de la caída del satánico centro se da en el capítulo 18 y ya se había informado acerca de las reacciones de los moradores de la tierra ante dicho acontecimiento, aquí precisamente en el capítulo 19 de Apocalipsis se indica cómo se celebrará en el cielo esta gran victoria. Dos señalamientos significativos se hacen en esta primera parte del pasaje, ¿ok? Entonces, haciendo nosotros una mención especial del capítulo 19 de Apocalipsis en relación con los primeros dos versículos, nosotros podemos observar cómo Juan pudo distinguir lo que él escribe así: una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Apocalipsis 19, 1 y 2. Entonces, no cabe duda de que este clamor multitudinario del cielo surge en respuesta a la orden divina que se da en el capítulo 18, precisamente en el versículo 20, que dice, alégrate sobre ella, cielo, lo cual indica que se refiere a las huestes angelicales. Y entonces aquí el doctor Calderón es muy claro al señalar que esta idea que yo acabo de considerar para ustedes tiene que ver, pues claro, con esa gran voz que provenía de las huestes angelicales, pero el doctor Calderón pues es muy claro en decir que esa idea él la está rescatando para el desarrollo de esa idea de una obra que ya hemos venido citando, pero que ahora el doctor Calderón la vuelve a citar, y bueno, pues le da el derecho de autor a George espacio Ladd, ¿ok? George Ladd, ¿ok? Porque de él es que está rescatando esa idea para desarrollar la idea sobre la gran voz que provenía de las huestes celestiales. Bien, debemos observar que a este numeroso coro de adoración a Dios, por haber hecho desaparecer a la gran ramera, se unen los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, los cuales se postran y adoran a Dios con las palabras amén, aleluya. Apocalipsis 19, 4. ¿De qué estamos hablando? De un redireccionamiento específico, pero ahora a las bodas del Cordero. Muy bien. Nosotros estamos ahora con nuestra justificación escritural en el capítulo 19, versículos 1 al 21. Sin embargo, en el cielo no solo estarán los ángeles,
también estará allí la iglesia, todos los redimidos, entre los cuales se mencionan en el texto a los santos, apóstoles y profetas, que al coro celestial de los ángeles se unirán los redimidos, se puede deducir de lo que declara el versículo 5, que dice: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Esto no se podría decir si la gran multitud fuera exclusivamente de ángeles. Una declaración que se hace en el versículo 2, que es: ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, es la respuesta vindicativa al reclamo que se hace al respecto en el versículo 10 del capítulo 6 de Apocalipsis. Allá, las almas de los mártires de la primera parte de la tribulación le preguntan al Señor: ¿cuándo habría de ser vengada su sangre? Es decir, su muerte, de los que moran en la tierra. Pues ahora vemos cómo Dios no se olvida de sus promesas, porque en la destrucción de la Babilonia de los últimos días, Él estará vengando todo acto de persecución que la bestia haya realizado contra los santos. Entonces, si bien la palabra aleluya, que significa literalmente alabado sea el Señor, es muy común en los salmos, no aparece en el Nuevo Testamento, ¿ok? Sino solamente aquí en Apocalipsis capítulo 19, que es nuestro enfoque como justificación escritural, Apocalipsis 19 del 1 al 21. Solamente aparece aquí en Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 6. Entonces, las 4 veces que se usa esta bellísima expresión litúrgica, se oye de parte de la gran multitud celestial, lo cual significa que la palabra aleluya es un término que Dios le reveló a su pueblo a través del Salterio del Antiguo Testamento y que tiene tanto valor en la adoración que se ofrece al Señor, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces nosotros como iglesia hemos comprobado cuán hermosa es esta expresión en nuestra alabanza. Esto nos autoriza para decir que cuando alabamos a Dios con aleluyas, estamos uniéndonos nada más y nada menos que a los ángeles en su quehacer continuo de dar honra y gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, sabemos nosotros muy bien que el tema de la celebración celestial, de la pachanga celestial, de la celebración celestial, y la razón por la cual se da a Dios honra, gloria y alabanza es la caída final de la corrupta Babilonia. Lo que llama poderosamente la atención aquí es la declaración de la multitud celestial de que el humo de ella sube por los siglos de los siglos, de acuerdo al capítulo 3 del capítulo 19, que ahora está siendo nuestra justificación escritural en el enfoque específico de las bodas del Cordero. Entonces, a estas alturas del partido, la pregunta que surge es: ¿cómo puede subir por los siglos de los siglos el humo de Babilonia, siendo esta una ciudad material cuyo incendio solo podrá tomar unos cuantos días? Pregunta. Lo que nos viene a la mente es comparar esta profecía con otras de la misma categoría. Por ejemplo,
Hablando de Edom, el profeta, el príncipe de los profetas, es decir, Isaías, escribió: sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Isaías 34, versículos 9 al 10. Entonces aquí lo más probable es que se esté hablando, claro, aquí de la continua desolación de dicho sitio y de la orden divina de que se convierta en basurero y quemadero permanente de desperdicios cuyo humo siempre se verá subir. Entonces, desde las profecías del Antiguo Testamento hasta la oración modelo dada al pueblo de Dios, la súplica siempre ha sido: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos hablando de Mateo en el capítulo 6 y versículo 10. Entonces, como parte especial de las profecías mesiánicas, se ha venido anticipando la llegada del reino eterno de Dios, el cual dará inicio con el reinado milenial de su ungido. Véase 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 10, Salmo número 2, Salmo número 24, Isaías 9, 7, Daniel 2, 44, también Daniel 7, 27, Mateo 25, 31 y Apocalipsis 19, 6. En este último pasaje citado, el reino del Mesías se da por hecho, a pesar de que aún faltará que se realice la batalla final en que serán destruidas todas las fuerzas enemigas de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, la gran multitud vuelve a proclamar el aleluya, declarando que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, de acuerdo a Apocalipsis 19, 6. Robert Mons, que ya se los he deletreado en otra ocasión, lo expresa de esta manera, pues en la obra que ya se ha citado, lo expresa de esta manera: semejante drama celestial es lo más apropiado para anunciar que Dios finalmente ha establecido su reino universal sobre la tierra. Porque aunque en el pensamiento judío la eterna y universal soberanía de Dios es un hecho aceptado, se puede decir que él mismo será establecido en la tierra en un sentido escatológico cuando las fuerzas del mal hayan sido totalmente destruidas y el reino de Dios se haga una realidad visible. Una realidad visible. Y aquí el doctor Calderón pues está señalando esta última idea como una idea del Señor, claro, cuando la anterior era de Mons, aquí él está haciendo una extensión, vamos a decirlo así, una extensión de la ocasión que ya había él rescatado algo de la obra de Mons, ¿ok? Eso habían anunciado desde el cielo las grandes voces de la séptima trompeta, cuando en Apocalipsis 11:15 se dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. A nosotros,
nos resulta fácil decir ahora, nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces aquí Calderón va a decir una afirmación que es muy importante, pero luego hace una extensión. Entonces, primero, yo quiero decir cómo él maneja magistralmente la idea cuando dice esto. ¿Quién? Pues el doctor Calderón dice, eso habían anunciado desde el cielo las grandes voces de la séptima trompeta. Entonces cita el doctor Calderón en el versículo 15 del capítulo 11 de Apocalipsis lo que dice, pues esa cita bíblica, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Y entonces es donde inicia esta idea preponderante cuando dice, ¿quién? Pues el doctor Calderón, socializando ahí pues con la idea que ya ha manejado de Mons, y dice, a nosotros, ¿quién dice? El doctor Calderón, a nosotros nos resulta fácil decir ahora, nuestro Dios Todopoderoso reina, pero que Juan lo escribiera en los días del emperador Domiciano, quien exigía que lo llamaran nuestro Dios y Señor, al loco, ¿no? Bueno, aquí me gusta mucho la extensión de esta idea sobre el loquito este de Domiciano, cuando dice, ¿quién? Pues Calderón, ¿sobre quién? Pues sobre Domiciano. Dice, así lo testifica Cayo Suetonio, ¿ok? Que vivió del 69 al 126 de nuestra era, es decir, después de nuestro Señor Jesucristo. El historiador Cayo Suetonio, que vivió del 69, año 69, al 126 de nuestra era, o sea, después de nuestro Señor Jesucristo, que pues que también se le adjudica la escritura, la realización de las biografías de los 12, 1, 2, de los 12 Césares, incluyendo pues la biografía de Domiciano. Cayo Suetonio pues está citando aquí, está siendo citado aquí por el doctor Wilfredo Calderón, en cuanto a su obra de la biografía de los 12 Césares, incluyendo por supuesto la de Domiciano, que quería, bueno, exigía, ¿quién? Pues Domiciano, que lo llamaran nuestro Dios y Señor. Ay, qué locura, ¿verdad? Bueno, era decir algo que podía prolongar su encarcelamiento en la isla de Patmos o provocar su muerte. ¿De quién? Pues de Juan. O sea, que Juan pronunciara eso, que él dijera, nuestro Dios Todopoderoso reina, nada más que lo oyera el otro, pues claro que sí. Podía prolongar su encarcelamiento, pues ahí en la isla de Patmos, donde estaba, pues sencillamente provocar su muerte. ¿Quién? Pues Juan. Bueno, entonces nosotros estamos diciendo que aquí, en el capítulo 19, bajo la consideración bíblico-escatológica número 89, estamos en un enfoque específico en las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, del 1 al 21. Entonces, cuando estamos hablando de este tema tan bellísimo, ¿verdad? Las bodas del Cordero con su iglesia, leemos nosotros en la palabra de Dios. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso
reina. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, dice Juan, y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19, del 6 al 10. Entonces estamos hablando de las bodas del Cordero. Desde el Antiguo Testamento se conoce la metáfora del matrimonio como una manera de expresar la relación que existe entre Dios y su pueblo. Por ejemplo, previendo el tiempo de la restauración, Dios consuela a su pueblo diciéndole, de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Isaías 54, versículos 4 y 5. Entonces, anunciándole su perdón y la manera en que Dios amará a su pueblo cuando se haya vuelto a él, aunque pues, lo ama, ¿verdad? Lo ama. Entonces, aquí le dice, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, dice Oseas 2, del 18 al 19. Este mismo simbolismo se encuentra también en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, se identificó como el esposo de los creyentes al decir, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, dice Marcos 2:19. Entonces, también en las parábolas, nuestro Señor Jesucristo asume el lugar del esposo de la iglesia. Vean Mateo 22, del 1 al 14. Entonces, el apóstol Pablo también describió la relación entre nuestro Señor Jesucristo y la iglesia como la de un matrimonio, cuando dijo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Grande es este misterio, es decir, el misterio del matrimonio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Estamos hablando de Efesios 5, capítulo 5, versículos 25 y versículo 32. Después de haberse celebrado anticipadamente en el cielo el acto triunfal y definitivo del bien sobre el mal, representado por la demolición del aparato gobernante y el centro corruptor de la bestia, la gran ramera, el mundo estará preparado para mejores cosas de parte de Dios. Una de ellas será la fiesta de bodas de nuestro Señor Jesucristo con la iglesia en el momento y lugar que Dios ha designado. En el versículo 6, Juan dice que volvió a escuchar a la multitud celestial
de los versículos 1 al 5, que proclamaba aleluyas a Dios, dando a entender que su reino eterno sobre todo el universo ya es exactamente lo que podemos llamar un hecho totalmente innegable. Entonces, en los primeros versículos se mencionó de nuevo la aplastante victoria de Cristo sobre Babilonia, lo cual también se da por sentado. Aquí, en cambio, a las alturas de donde nosotros estamos reflexionando, ya solo se declara el resultado consecuente de dicha victoria. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Eso significa que el acto glorioso de las bodas del Cordero, que es nuestra idea redireccionada al enfoque específico, las bodas del Cordero, se realizará en estrecha relación con el establecimiento del reino de Dios. ¿Okay? Entonces, aquí, a la altura de esta declaración, empieza un diálogo, un nuevo diálogo con Calderón y con George E. Ladd, que acabamos de deletrear anteriormente, cuando el Calderón cita específicamente en el área y en el punto específico de lo que estamos tratando aquí, cuando dice que Ladd, lo señala él, que Ladd hace la observación de que esta es una alusión anticipada análoga al anuncio de Apocalipsis 14:8 de la caída de Babilonia y el del capítulo 11 en el versículo 15 del establecimiento del reino de Dios. Sin embargo, los adversarios humanos y demoníacos deben ser eliminados antes de que pueda prevalecer el gobierno divino. Y esas son las palabras específicamente que Calderón rescata, pues, de la aportación de Ladd en esa idea. Entonces, Juan conecta el regocijo de la aleluya del versículo 6 con el anuncio del versículo 7, indicando que ambos elementos forman parte de un mismo acontecimiento. Este evento glorioso se llevará a cabo en el lugar celestial al cual Juan habrá sido llevado para ver, pues el lugar celestial, que tiene ya que ver también pues con el lugar donde la iglesia, pues tiene lugar con la colocación de la iglesia que será arrebatada pues en ese punto glorioso. Imagínense nada más esa situación. Indudablemente que aquí hay una base en la seguridad del cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. Aquí nuevamente, cuando empieza a hacer una relación de ideas, el doctor Calderón vuelve a citar a Mons, lo vuelve a citar, cuando nos dice que él, Mons, hace ver que el único lugar del Nuevo Testamento en que se había hecho uso de estos términos justos es la conclusión de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Allí lo que se da como causa del regocijo es la grandeza de la recompensa celestial que aguarda a todos los que hayan sido vituperados y perseguidos por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5:12, ¿ok? Vuelve a socializar con Mons
a señalar esa idea, al señalar esa idea preponderante. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, consistente en la administración de los misterios de su reino, da cumplimiento a la promesa de galardonar a los que esperan su venida. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Esto nos capacita, pues, para decir que la atmósfera de gozo y alegría inigualables de las bodas del Cordero tendrá como razón y justificación la dicha de los creyentes de recibir directamente de las manos de su bendito Salvador la recompensa que Él trae para cada uno. El testimonio de que su esposa se ha preparado, según el capítulo 19 y el versículo 7 del Apocalipsis, provino de la gran multitud celestial, garantizando el éxito de esta unión eterna entre la iglesia y su Salvador. El atavío de la iglesia destaca dos aspectos de su preparación espiritual. El pregón nupcial especifica que a la esposa, la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, según Apocalipsis 19, versículo 8. El doctor Carballosa, que es una de las personas que tienen más cantidad de ocasiones para socializar con el pensamiento y con la idea del doctor Calderón, vuelve a ser puesto en escena aquí, digamos, en estas conversaciones entre comillas, cuando le cita y dice, el doctor Carballosa hace la siguiente observación al respecto. ¿Al respecto de qué? Pues al respecto del lino fino, limpio y resplandeciente, que es símbolo de pureza. Es por la gracia de Dios que la esposa del Cordero, la iglesia, se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, simbólico de la santidad que disfruta en su unión eterna con el esposo. Hay un contraste, sigue diciendo Carballosa, hay un contraste con el color escarlata y el color de la prostituta. ¿Ok? La esposa estará vestida con vestimenta similar a la de los 7 ángeles que portan las 7 plagas, Apocalipsis 15:6, y a la de los ejércitos celestiales que acompañan al Señor Jesucristo en su segunda venida, según Apocalipsis 19:14. Obviamente que la obra de Evis Carballosa también ya ha sido citada con anterioridad con todos los pormenores. Los sacerdotes se vestían de lino y los sumos sacerdotes de lino fino torcido. El color blanco del lino es un símbolo de la pureza y la santidad del sacerdote. Los integrantes de la iglesia han sido redimidos y sus ropas han sido blanqueadas con la sangre del Cordero de Dios, de manera que las vestiduras de los santos resplandecerán por la eternidad, pues Dios los vestirá con lino celestial que jamás necesitará ser lavado o cambiado. Lo que aquí se enseña es la pureza de la justicia de nuestro Señor Jesucristo impartida a cada creyente por la obra de la regeneración y sostenida por la justificación, de la cual nos habla Romanos en su capítulo 5 y versículo 1. Bien, aquí vamos nosotros ya a ir cerrando la consideración bíblico-escatológica
número 89. ¿Ok? La número 89. Perdón, bajo la serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal. Entonces, yo quiero terminar, con el favor de Dios, quiero terminar esta consideración bíblico-escatológica con la expresión que constantemente repito y que es como una conclusión de ideas preponderantes. La persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo, automáticamente se consagra a Satanás. Entonces termino con esto. Consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo voluntariamente y no automáticamente a Satanás, porque eso último es totalmente en contra de nosotros mismos. Muchísimas gracias por el favor de su atención y con todo el favor de Dios. Si el Señor no ha venido, pues nos vemos en la próxima consideración bíblico-escatológica, que sería la número 90 en esta serie, porque recuerden que ya tenemos aproximadamente un total de 300 consideraciones bíblico-escatológicas en YouTube y en Facebook a través tanto de Radio Vida como de Iglesia en Misión. Dios les bendiga como siempre. Un privilegio estar aquí ahora para dar término a nuestra consideración bíblico-escatológica número 89. Dios les bendiga y como siempre el máximo de los privilegios.